Javier Solana se desempeñó como ministro de Relaciones Exteriores de España, si mal no recuerdo, durante el gobierno de Felipe González. Fue también jefe de la diplomacia de la Unión Europea. Ocupó ese puesto que tiene ahora su compatriota Josep Borrell. Y posteriormente se desempeñó como secretario general de la OTAN. Bueno, pues Javier Solana escribió recientemente un artículo titulado En defensa de los bienes públicos globales. A mí me parece que hay ahí en ese trabajo un enfoque interesante que quiero compartir con ustedes, porque se trata de un diplomático, de un político bien experimentado. Y ese trabajo dice lo siguiente, voy a extraer del mismo algunos párrafos. La cumbre de la OTAN del mes pasado en Madrid fue un éxito rotundo, lo que demuestra la firme determinación de Occidente de hacer frente al presidente ruso Vladimir Putin por su guerra contra Ucrania. Pero el valor de la unidad occidental contra Putin disminuirá en un mundo que se está dividiendo cada vez más. Esta tendencia podría acarrear costos incalculablemente altos porque un mundo altamente polarizado no puede cumplir con la tarea más importante de nuestro siglo, asegurar la provisión de bienes públicos globales. Dichos bienes, incluidos un medio ambiente limpio, la seguridad internacional y la salud mundial, no pueden proporcionarse sin instituciones mundiales eficaces. Obviamente son temas que nos conciernen a todos y que requieren de la colaboración de la comunidad internacional en su conjunto. Si este proceso de división del mundo en distintos polos continúa, entonces vamos a tener dificultades para poder diseñar políticas de forma conjunta susceptibles de hacerle frente a estos problemas, que son problemas de mucha importancia. Como él dice, entre esos problemas están el calentamiento global, el problema de la salud con estas enfermedades ahora, la pandemia del coronavirus, y también eso que se perfila como una amenaza, que ya ha sido declarado como una amenaza por la Organización Mundial de la Salud. Todo eso requiere colaboración y requiere de instituciones adecuadas para eso. Entonces, sigue diciendo, las rivalidades geopolíticas pueden fracturar y fragmentar las instituciones de las que depende, lo que hace imposible montar respuestas efectivas a desafíos compartidos como el cambio climático. Perseguir la agenda global es incompatible con una economía global fragmentada. Ya está en marcha un desacoplamiento económico. Como resultado, ha aumentado el riesgo sistémico más importante que enfrenta el mundo: el cambio a dos globalizaciones, una organizada en torno a Estados Unidos y la otra en torno a China. Si se completa ese desacoplamiento, las instituciones multilaterales que se crearon para gestionar la globalización quedarán obsoletas. Pero la economía es solo el principio. La guerra en Ucrania está reforzando la narrativa de que ha afianzado una lucha ideológica ineludible entre democracias y dictaduras. Si prevalece esta percepción, el mundo inevitablemente se dividirá en bloques geopolíticos. Esto sería una tragedia para los países del sur global. En particular, estos países se enfrentarían a una fatídica elección entre dos bloques geopolíticos
mutuamente excluyentes. Pero, independientemente del bloque que eligieran, los problemas globales seguirían siendo inmanejables y mucho menos solucionables sin el otro bloque. Después de décadas de buscar hacer valer su soberanía por encima de todo, recuerden ustedes que nosotros aquí hemos sostenido siempre que el problema no es si Ucrania tiene derechos soberanos o no. Eso para las grandes potencias es lo que menos importa, porque lo que menos se ha respetado en el mundo entero son los derechos soberanos de los países más pequeños. Uno de los grandes problemas que existen actualmente es precisamente ese. ¿Cómo logran los países pequeños que les respeten sus derechos soberanos, sus atribuciones soberanas? Si fuera ese el problema, pues todo el mundo tendría que alinearse con esa política de hacer que se respeten los derechos soberanos. Pero las grandes potencias siempre se han burlado de eso. Y entonces, dice Javier Solana que esa ha sido siempre la principal inquietud del mundo en desarrollo. Y entonces dice que los países en desarrollo están descubriendo que las mayores amenazas que enfrentan desde pandemias hasta inseguridad alimentaria no se ven afectadas por sus afinidades geopolíticas. Vale la pena señalar, sin embargo, que esas afinidades, y esto es importante subrayarlo, vale la pena señalar, sin embargo, que esas afinidades no son en general con el bloque democrático. La mayor parte del mundo mira con indiferencia y a menudo sospecha, ese término hay que subrayarlo, con indiferencia y a menudo sospecha las enérgicas medidas de Occidente para aislar a Putin. Más adelante yo volveré sobre este tema, sobre este asunto de las sospechas y de la indiferencia. Por ejemplo, mientras Europa trabaja para reducir su dependencia de la energía rusa, India aumenta exponencialmente sus compras de petróleo ruso a precios reducidos. En un mundo cultural y políticamente diverso, la exclusividad democrática no es la forma más efectiva de construir puentes, especialmente con aquellos cuyas necesidades materiales inmediatas no están siendo satisfechas. En este sentido, los países occidentales no se hacen ningún favor al dar la impresión de que los foros en los que se reúnen son esencialmente cumbres de la democracia. Un mejor enfoque reconocería que la división global más importante hoy no es entre democracias y autocracias, sino entre países ricos y países pobres. La pandemia de COVID-19 puso de relieve esta división y en septiembre de 2021 poco más del 3% de las personas en los países de ingresos bajos habían recibido al menos una dosis de vacuna, en comparación con más del 60% de los países de ingresos altos. Aunque lo peor de la pandemia ya pasó, el resentimiento del sur global hacia el norte, que acumula vacunas, permanece. Si el norte no logra transmitir un mayor sentido de urgencia para fortalecer la provisión de bienes públicos globales, ese resentimiento solo crecerá. Yo lo he dicho aquí de otra forma. Yo he dicho, ¿cómo es que usted quiere liderar el mundo si usted actúa de forma egoísta? Porque se supone que el líder es aquel que dirige, es aquel que preside los procesos de toma de decisiones, de las grandes decisiones
para hacerle frente a los problemas comunes. ¿O usted cree que puede ser líder alando para su lado en tiempos de dificultades y entonces usted después exigirle a esos mismos países fidelidad y exigirle ser consecuentes con una determinada política que va en contra de sus propios intereses nacionales? Habría que estar loco realmente para pensar que se puede encabezar el mundo, dirigir el mundo sobre la base de chantaje y de amenaza. Los países hoy en día, la tendencia es a priorizar los intereses nacionales. Eso es lo que estamos viendo y a eso es que se está refiriendo al señor Solana. Pero además de eso, hay asuntos también importantes, que es lo que hace que muchas naciones vean las distintas iniciativas de Occidente para contener a esos países con los que rivalizan, para que lo acompañen en su lucha. Porque esas mismas naciones en determinadas circunstancias le dan la espalda y priorizan sus propios intereses a expensas de los intereses de los demás. Y todo esto aquí está gravitando negativamente para el bloque occidental. Por eso es que dice Solana que la mayoría de los países no han querido hacer causa común con eso de aplicarle, con eso de las sanciones que Occidente ha anunciado en contra de Rusia. Permítame hacer una pequeña pausa, en breve retorno.